Respecto a la educación, hemos dicho que de 0 a 3 años la niña o el niño estaba siempre con la madre, porque estaba amamantándolo, o con la nodriza. Con lo cual la nodriza también tenía que estar educada, puesto que era la que instruía a ese niño durante esa edad. La niña, porque hablamos de la niña hoy, durante sus 3 primeros años, en Egipto hace muchísimo calor, los que habéis estado allí ya lo sabéis, andaba siempre desnuda en ese primer tiempo, no tenía ni ropas, ni pañales, ni nada. Sus juegos eran los animales de la casa y sí tenían juguetes, había muñecas articuladas ya en esa época que se han encontrado en algunas excavaciones, objetos muy interesantes como estas muñecas y como algunos animales de madera, tallados en madera, pero con unas ruedas, de manera que con una cuerdecita pues podían tirar, tal y como los vemos ahora en muchas jugueterías. En eso están muy adelantados. Los niños y las niñas jugaban juntos, los juegos eran comunes, tanto con muñecas como con juegos de mesa, muy interesantes, como hay uno que es el Senet, que es muy divertido de jugar, se puede jugar incluso online. Hacían también ejercicios juntos, hacían acrobacias, juegos de pelota, y todo estamos hablando de los pequeñitos, niños muy adelantados. A partir de los 4 años comenzaban a ir al colegio. El colegio se basaba sobre todo en una gran disciplina, que era, pienso yo, la base, ¿no?, de la educación, y a continuación los enseñaban a leer y a escribir por medio, pues no muy distinto de lo que lo hacemos ahora, por medio de lecturas, por medio de caligrafía, de copias de textos literarios, de trabajos de gramática, de creaciones propias. También trabajaban las matemáticas, sobre todo la aritmética y la trigonometría. Hay papirios como el papiro egipcio de Rind, que es interesantísimo, vienen unos problemas matemáticos resueltos, sobre todo de trigonometría, geniales, y de geometría, de verdad, si los podéis ver. Y cuando ya pasaban esta época de la primaria, por así decirlo, aunque no llevaría ese nombre, pasaban a las especialidades. Las especialidades llegaban muy pocas niñas. Normalmente las de las clases altas, pues si llegaban porque los padres tenían medios para permitírselo, iban a unos sitios que se llamaban las casas de la vida, que estaban dentro de los templos. Era como si dijéramos los colegios privados de la época. Pero el acceso a la educación, como ya he dicho antes, que se pensaba que todas las criaturas, todas las personas eran creadas por los dioses, eran creadas iguales. Entonces, aunque hubiera desigualdades sociales por razones económicas, pero ellos pensaban que la persona en sí eran todos iguales. Entonces, ¿por qué una niña pobre no iba a tener derecho a la educación? Pues simplemente si la niña en la escuela primaria se veía que tenía cualidades para continuar estudiando, pues se le daba la oportunidad de estudiar gratuitamente en estas casas de la vida. Ahí se ve, por ejemplo, instrumentos de medida que eran los utilizados en matemáticas, para medir volúmenes, para pesar. Los de los pigmentos se hacían con unas plumitas de escriba y hacían ellos mismos las mezclas de los pigmentos. Y abajo pues se ve una escuela